día, hermanos. Amén. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y damos gracias a Dios por todos los que se han hecho presentes. Amén. Aleluya, que estuvieron en la primera clase el domingo pasado. Y a los que se han añadido también en esta clase, Dios les pueda bendecir. Aleluya. Vamos, hermanos, rápidamente a entrar, ¿verdad?, en la enseñanza de hoy día. Solamente quería anunciarles de un cambio de las clases que había preparado. Al principio, hermanos, había puesto el tema general, las escrituras inspiradas. Lo había hecho en 3 temas, pero estudiando más a fondo este tema que vamos a tocar ahora, hermanos, he visto la necesidad de sacar otra clase adicional, porque es es bien profundo el tema, y algo, hermanos, que no queremos que usted se vaya con dudas, con cuestiones, sino que queremos que usted se vaya seguro de este lugar, de lo que ha aprendido. Entonces, por ello he decidido agregar una clase más, y si usted mira aquí en la pizarrita que tenemos, he agregado la número 3. Se titula Evidencias de la Inspiración Divina. Esa es la nueva clase que vamos a ver el otro domingo. Pero el día de ahora vamos a estar viendo la palabra de Dios verbalmente inspirada. El domingo pasado, para los hermanos que no estuvieron, vimos el tema la revelación de Dios a la humanidad. Y solo para darle un repasito, ¿verdad?, que refresquemos nuestra mente. La revelación de Dios a la humanidad, tratamos en ese tema de cómo Dios se ha estado revelando a la humanidad. Las maneras en que se revela. En primer lugar, vimos que se revela por medio de la creación. Desde el principio dice la palabra de Dios que Dios creó los cielos y la tierra. Y en esa creación que nosotros vemos todos los días, ahí Dios se está revelando al hombre. Amén. En segundo lugar, se revela, estudiamos por la conciencia del hombre. La conciencia del bien y el mal que todos tenemos. Dios se revela a la humanidad a través de la conciencia para que el hombre entienda y sepa que necesita buscar de Dios. En tercer lugar, vimos que se revela por medio de Jesucristo, su Hijo. Amén. Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, y esa ha sido la revelación más grande que Dios nos ha dado, a su Hijo. Se ha revelado a sí mismo, Dios en forma de carne, en cuerpo, Jesús. Y la cuarta manera que vimos el domingo pasado es que Dios se reveló por su palabra, la Biblia que nosotros tenemos. Amén. Se reveló por medio de su palabra, reveló su amor, revela su misericordia. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, es Dios hablándonos a través de las palabras, de las letras que están escritas. Y hermanos, ahora veremos la palabra de Dios verbalmente inspirada. Veremos en qué manera o cómo los santos hombres de Dios escribieron la Biblia, escribieron las Sagradas Escrituras. La manera en que Dios los inspiró para que ellos escribieran. ¿Qué es inspiración? ¿Cómo funciona la inspiración? Amén. Así que todo eso, hermanos, lo vamos a estar viendo en esta clase. Gloria a Dios. Así que, hermanos, comenzamos un poco más temprano, porque en esta clase, hermanos, nos vamos a tomar un poquito más de la hora. Gloria a Dios. Así que, como siempre, hermanos, tengamos las Biblias listas, abiertas. Hay muchas citas que les vamos a preguntar que las busquen. Amén, como hicimos el domingo pasado. Aleluya. Así que, y cualquier pregunta que ustedes tengan, la puede hacer. Aleluya, y con la ayuda del Espíritu Santo le vamos a contestar. Amén. Entonces, hermanos, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Antes de comenzar, quiero saber si todos tienen las páginas que les hemos repartido. Amén. Ya le vamos a hacer llegar una hermana Elena. Hay más. Hay más. ¿Ah? Ya no hay. ¿Será que puede sacar copias? La printeadora está seteada. La printeadora está seteada, solo de prenderse. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Saca. Si quieres sacar unas. Gloria a Dios. Bueno, mientras sacamos otras copias, gracias a Dios. Fíjese que yo saqué 30 copias.
Así que pues hay más de 30 aquí ¿verdad? En esta clase, y damos gracias a Dios por fe, se van a añadir otros más. Amén. Así que hermanos, vamos a dar inicio con esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios verbalmente inspirada. Sí. No sé si usted se ha preguntado cuando estudia la palabra, cómo es que, digamos por ejemplo, cómo es que Pablo en la cárcel o donde quiera que él estaba, cómo es que él se sentaba y escribía. Sí. Amén. ¿Cómo es que nosotros ahora podemos tener esta escritura? ¿Cómo es que Dios dirigió a los hombres que escribieron esta palabra? ¿Qué los impulsó para que ellos dieran consejos a la iglesia? Amén. Amén. Y otra pregunta, hermanos, que nos podemos hacer es, ¿cómo, hermanos, nosotros ahora tenemos esta Sagrada Escritura? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, hermanos, vamos a explicar y debemos de entender que la palabra del Señor es inspirada por Dios. Amén. Amén. Pero ¿qué es la inspiración? Hay muchas maneras de entender qué es inspiración. Sí. Amén. Tal vez, hermanos, un poeta, ¿verdad? Se inspira, mira algo y se inspira para escribir poemas. El hombre, ¿verdad? En su naturaleza. Muchas veces los cantantes seculares dicen ellos que para escribir sus canciones les ha llegado un pensamiento y se han inspirado para escribir esas. Amén. Sí. La inspiración tal vez del joven cuando está enamorado y se inspira, ¿verdad? Para hablar con la joven, amén, que le gusta. Sí. Pero esto, hermano, es inspiración del hombre. Sí. Amén. Todo pensamiento, hermano, que nosotros tengamos para escribir o hacer algo, es inspiración meramente del hombre. Los hombres seculares allá afuera se inspiran para escribir sus canciones y todo eso, hermanos, y componen las letras, las palabras, las ponen adecuadamente, usan palabras, ¿verdad?, grandes, hermanos, pero esa es inspiración de hombre. Ahora, la inspiración que nosotros vamos a hablar es una inspiración divina en primer lugar. Amén. Porque la inspira el Espíritu Santo. Así que esta palabra, hermano, no es cualquier palabra. Amén. Quiero que entendamos eso. Que la Biblia, hermano, las Sagradas Escrituras no es cualquier libro. Porque hoy en día, hermanos, se levantan diferentes teorías, hermanos, en otras palabras, refutando o poniendo argumentos en contra de la Biblia. Muchos hombres, hermanos, ateos o de otras religiones hacen cuestionamientos a la Biblia de que cómo es que uno está seguro de que tal vez en el pasado hombres, hermanos, que traducieron la Biblia no cambiaron versículos, tal vez. Amén. Porque la Biblia, hermanos, se ha escrito por miles, cientos de años y se ha llevado la Biblia para que nosotros ahora la tengamos como la tenemos. Gloria a Dios. ¿Qué es la inspiración entonces divina de lo que estamos hablando? Y leyendo, hermanos, comenzando a leer desde las páginas que yo les di, la revelación es el acto en que Dios da a conocer las cosas que el hombre no puede describir por su propia cuenta. La revelación que vimos en el tema número 1, la revelación es el acto que Dios da a conocer las cosas que uno como humano no la puede entender. Amén. El poder de Dios no lo podemos entender, pero Dios lo revela a través de la creación, a través del sol. Ahí Dios revela su poder, lo que nosotros como hombres no podemos entender. Entonces, la inspiración es la influencia divina sobre hombres elegidos. Son elegidos, no son al azar. Son elegidos por Dios para comunicar esa revelación. En el ejemplo, hermano, que yo les puse en la clase pasada sobre la creación de Dios, Dios eligió a David para que escribiera ese salmo, amén, que dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Amén. Dios inspiró, hermanos, a David para que escribiese la revelación que Dios le había dado. Amén. Y lo hizo por medio de la inspiración divina. Esa es la inspiración. Es la acción ejercitada por medio del Espíritu Santo sobre los escritores de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento.
a fin que proclamaran y escribieran en forma exacta y auténtica el mensaje de Dios. Sí. Amén. Y necesito que alguien me busque Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Si lo tiene, me levanta la mano. Amén, para que así la pueda o lo pueda leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Estaremos estudiando un poquito ese versículo. Gloria sea a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 2:21 o Sí. 1:21. Porque nunca la profecía. Ok. Sí. Ok. Amén. 1:21 es y mediante. No, pues es 2:21. Ok. Pues para esto fuiste llamado. No permito. Porque nunca la profecía. Déjame Ah, pues, ver. Segunda creo que son. segunda, sí. Vamos a ver. Me Segunda, disculpan, hermanos, ahí Sí, segunda de me Pedro. falló. En vez de ponerle segunda de Pedro, puse primera de Pedro. Amén. Dice. El hermano Calderón, hermanos, lo va a leer. Pongamos atención. Amén. Porque nunca, segunda de Pedro 1:21, Sí. porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Amén, deténgase ahí. Dice, hermanos, la primera parte de ese versículo, el apóstol Pedro escribiendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Amén. Porque nunca la profecía de Dios, el mensaje de Dios, fue traída por voluntad humana. Quiere decir que el hombre, hermanos, no es que el hombre se la inventó, no es que el hombre la quiso escribir, no fue por voluntad de hombre que nosotros tenemos la palabra de Dios. Siga leyendo el hermano Calderón. Amén. Sino que los santos hombres de Dios Amén. hablaron siendo inspirados Amén. por el Espíritu Santo. Oiga esto, esta declaración de Pedro. Amén. Que nunca, hermanos, toda la palabra que nosotros tenemos, cuando hermanos Pedro, Pablo se sentaban a escribir, no es que salía de ellos mismos. Amén. Sino que siendo inspirados, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Parte, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo en esta dispensación de la gracia, cuando Jesús, hermanos, iba a ascender al cielo, le dijo a sus discípulos que no estuvieran tristes. Amén, que iba a llegar el Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les iba a recordar las palabras que Él había hablado. Amén. Y el Espíritu Santo les iba a guiar. Entonces, ahí, hermanos, en estas palabras de Pedro, estamos viendo el Espíritu Santo obrando en Pedro de una manera sobrenatural que nosotros no comprendemos, que no entendemos, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí, hermano? Creo que es segunda de Pedro 1:21. Sí, segunda de Pedro 1:21. Ajá. Sí, el que acá dice 2:21. Y ahí, hermano, me disculpan, si quiere, usted puede, ahí puede borrarle esa cita y ponerle la correcta. No se disculpar. Sí. Cuando escribimos esto, hay tantas citas, hermanos, que ponemos, ¿verdad? Que en vez de poner un 1, ponemos un 2. Amén. 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 Entonces, entendemos, hermanos, que la profecía nunca fue traída por voluntad de hombre. En primer lugar, entendamos eso. Que la Biblia, la palabra que nosotros tenemos, no es que fue inventada al azar, no es que los santos hombres de Dios se sentaron y dijeron voy a escribir la Escritura, sino que inspirados, impulsados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y veamos, hermanos, qué significa inspiración. Inspiración es la palabra griega, y aquí voy a Amén. Gloria a Dios. borrar, todos tenemos esto, hermanos. Lo voy a volver a escribir para otra clase, voy a borrarlo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Inspiración viene de una palabra en griego, y esta es la palabra. ¿Todos la pueden ver?
la palabra griega, hermanos, cuando se escribió, y esto lo vamos a estar viendo en el otro tema, el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Así que cuando los que tradujeron la palabra, la Biblia, lo vamos a estar viendo también en el otro tema, para esta palabra es la traducción que más se acerca a nuestro vocablo castellano en español, inspiración, que literalmente, hermanos, quiere decir soplada por Dios. Esa es la explicación. La inspiración, esta palabra, es el griego que más se acerca a nuestra palabra en español, inspiración, y significa soplado por Dios o alentado por Dios. Necesito que alguien me busque 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil amén, para enseñar. En esa, hermanos, en esa palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. En la versión griega del Nuevo Testamento, esta es la palabra que se encuentra ahí en esa donde dice inspirada por Dios. En otras palabras, podemos decir, hermanos, en este versículo, toda la escritura, puede decir, es soplada por Dios o alentada por Dios. Amén. Esa es la inspiración, es como un soplo divino de Dios. Gloria a Dios. Sigue leyendo el hermano Calderón. Amén. Dice, y útil para enseñar, Amén. para redarguir, Amén. para corregir, para instruir en justicia. Amén. Es para lo que es utilizado, hermanos, ese soplo de Dios. Amén. Dice que es útil, es necesario. Amén. Útil quiere decir algo, hermanos, que se utiliza y que es necesario. Sí. Es necesario, hermanos, para la enseñanza, que es lo que estamos haciendo ahorita. Sí. Es necesitada o útil, aleluya, para redarguir, para corregir. Sí. Amén. Para instruir en justicia. Sí. Todas estas cosas, hermanos, las necesitamos. Sí. Amén. Por eso necesitamos esta palabra. Sí, sí. Aleluya, para que nos dirija. Amén. Entonces, quiero preguntar, ¿todos entienden qué es inspiración divina? Si hay alguna pregunta, hermano, háganla, porque esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos. Porque hay muchos libros. Y hermanos, otras religiones han sacado sus propias Biblias. Amén. Como el Corán, los mormones tienen el libro de Mormón y muchas más. Pero si vemos, hermanos, la historia de ellos, han sido escritos por hombres. Amén. Pero la palabra que nosotros tenemos, sí, ha sido escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Aleluya, que es inspirada por Dios, no por los hombres. Esa es la diferencia más grande, la que hace, aleluya, la diferencia para nosotros cuando leemos la Biblia. Amén. Sí. Amén. Entendemos ese concepto para que veamos más adelante, Sí. sigamos con la enseñanza. Amén. Sí, hermana Mariela. Perdón, ¿y en inglés cómo sería ¿Cuál? esa palabra, inspiración? Inspiración. Casi igual. Sí, sería casi igual. Ajá. Entenderán ellos, porque no todos manejan bien el español. Sí. Ajá. Inspiration. Sí, no. Es la- Y le entendieron porque lo está repitiendo. Ah, ok. Sí. Inspiración. Entonces entendemos que la palabra fue por inspiración. Amén. En esta inspiración, hermanos, el hombre ha tratado de explicar cómo es el proceso, de cómo es que los hombres escribieron la Biblia. Amén. Y hermanos, se han sacado diferentes, podríamos decir, ideas, conceptos de cómo la inspiración ha venido, cómo es que Dios utilizó a los hombres. Y vamos a ver, hermanos, tres conceptos, los que más, hermanos, abundan, aleluya, para explicar esta inspiración divina. Y seguimos, hermanos, leyendo. En primer lugar, si vemos en el papel, conceptos sobre la inspiración. En primer lugar, hay una idea, hay un concepto de cómo funciona la inspiración. Tiene un nombre, el dictado mecánico. Vamos a ver qué es el dictado mecánico, la inspiración del dictado mecánico. Sostiene esta idea que Dios sí habló por medio de seres humanos. Amén.
estos hermanos que defienden esta idea dicen que sí, verdaderamente Dios habló por hombres. Amén. Y los inspiró. Pero la diferencia está en esto, que dicen ellos que el Espíritu Santo los dominó. Amén. En otras palabras, entraron los hombres en un trance, dominados totalmente por el Espíritu Santo, a tal modo de anular su personalidad. Amén. Esto, hermanos, bíblicamente es un concepto erróneo, porque cuando nosotros leemos la Escritura, podemos, hermanos, diferenciar diferentes estilos de vida, podemos diferenciar diferentes maneras de escribir de los escritores. Amén. Podemos ver la personalidad de cada uno de los escritores. Por ejemplo, David, la personalidad de David cuando escribía los salmos era como un poeta, el hombre, amén. Se inspiraba y hablaba como poeta en sus cantos, en sus salmos. Amén, David es un poeta. Lo vemos también, hermanos, en Salomón, cuando escribió Eclesiastés. En Eclesiastés vemos que era un hombre sabio. La manera que escribía, todo es vanidad, decía. Amén. La manera, la personalidad de Salomón la vemos reflejada en los libros que él escribió. La personalidad de Pablo, hermanos, cuando defendía a capa y espada, cuando defendía a Jesús. Amén. Vemos personalidad de cada uno de los escritores en la Biblia. Entonces, no es la inspiración, no es que el Espíritu Santo, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, entró en mí y ya yo, me puse como en un estado, hermanos, como de coma, ¿verdad? Sin saber lo que hacía, y el Espíritu Santo tomó mi mano y comenzó a escribir sin yo saber lo que estaba pasando. No es así. Amén. Hay personas, hermanos, y hay ideas que creen que así fue la inspiración de la palabra. Porque, hermanos, no creen, aleluya, que un hombre, o que diferentes hombres, la Biblia fue escrita, hermanos, con más de 40 escritores en diferentes edades. Entonces muchos no creen, hermanos, la intervención divina que un hombre común y corriente, hermanos, un pescador, ¿verdad? Unos pastores, hermanos, de ovejas, no creen que fueron ellos que tal vez, hermanos, escribieron lo que nosotros ahora tenemos. Amén. Ese es, hermanos, el dictado mecánico. Los escritores no fueron manipulados. Amén. Porque eso, lo que acabo de explicar, eso es como una manipulación. Amén, que el Espíritu Santo haría sobre uno si lo tomara totalmente y le anulara la personalidad de uno. Cada uno tiene una manera de ser, manera de hablar. Esa es la personalidad. Amén. Pablo tenía una personalidad que él iba, ¿verdad? Él no se detenía. Lo vemos cuando él estaba siguiendo la iglesia, que él iba donde estaban los creyentes y los sacaba. Pero también vemos esa misma personalidad cuando es convertido, y él es, hermanos, el que no se detiene, el que expande la palabra. Entonces Dios usó la personalidad de Pablo para, hermanos, llevar a cabo su plan. Amén. Entonces, Dios, hermanos, no los escogió al azar, a la suerte. No es, hermanos, que Dios dijo, ahí va Pablo, lo voy a usar a este para que escriba la palabra. Amén. No es que vio a David de la nada, no es que vio a Jeremías de la nada, amén, y dijo, este va a escribir en un momento dado. No, sino que, hermanos, al contrario, los hombres que escribieron la palabra de Dios, las Escrituras, fueron especialmente seleccionados por Dios. Amén. Como un ejemplo, Moisés, al que se le atribuye que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. La ley, hermanos, el Torá para los israelitas. Hermanos, Dios preservó a Moisés desde su niñez. Amén. Lo preservó, hermanos, cuando Faraón quería liquidar a todos los varones. Dios obró en su madre para que lo escondiera, en su hermana para que lo ayudara, en la hija de Faraón para que lo cuidara. Ahí era la mano de Dios, hermanos, guardando a Moisés. Después, hermanos, estaba allá en Egipto. Amén. Hermanos, con Faraón. Después de eso, hermanos, Dios lo envía para el desierto. Allá lo terminó de preparar por otros 40 años. Amén. Después le da la orden que regresara y libertara. Después de eso, hermanos, le da la orden que se vaya con el pueblo de vuelta por todo el desierto, otros 40 años a dar vuelta. Amén. Esta fue, hermanos, la preparación que Dios le dio a Moisés
para que él estuviera, hermanos, apto, amén, para que pudiera escribir su palabra, las Sagradas Escrituras, amén. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 2. También, hermanos, separó al profeta Jeremías para ser su profeta, aleluya, y lo comenzó a preparar cuando estaba aún en el vientre de su mamá. Que alguien me busque Jeremías capítulo 1, versículo 15. Jeremías capítulo 1, versículo 15. Aleluya. Jeremías capítulo 1, versículo 15. Cuando lo tenga, me levanta la mano para que así lo pueda leer. Gloria sea a Dios. El hermano Daniel lo tiene, Jeremías 1:15. Escuchemos, hermanos. Porque he aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Ese es Jeremías 1:15. Sí. 1:5 tengo yo. 1:5, entonces, sí. Sí, dice, Léalo ahí. Sí. antes que te formase Amén, ese es el- en el vientre te conocí, Sí, amén. y antes que nacieses 1:5, te santifiqué, Sí, amén. te di Amén. por profeta a las naciones. Amén. Disculpa nuevamente, hermano, ¿verdad? Ahí puse un 1 de más. Sí, Aleluya, es Jeremías 1:5. Si lo puede ahí marcar, Sí. póngale una X, Jeremías 1:5. amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ahí Dios le está diciendo a Jeremías, hermanos, que desde el vientre de la madre lo escogió, Sí. lo apartó Sí. para que fuera su profeta. Amén. Y después, hermanos, vemos en la niñez, en la adolescencia, ya cuando Jeremías va creciendo, cómo Dios lo va preparando Sí. para que él sea un profeta y lleve su palabra. Amén. Amén. Y al mismo tiempo, hermanos, pueda ser el escritor del libro que él Sí. profetizó, Sí. de Jeremías. Amén. Amén. También, hermanos, como otro ejemplo, a Samuel, Sí. que Dios también lo preparó desde su niñez. Amén. Dios, hermanos, obró en su madre Ana para que ella pudiera concebir y dar a luz a Samuel. Amén. Amén. Sí. La promesa, hermanos, que Ana le hizo a Dios es que si me das un niño varón, Sí. amén, te lo voy a entregar, te lo voy a dedicar a ti para que sea usado. Sí, amén. Amén. Y cuando Ana, hermanos, lo destetó, dice la palabra de Dios, que se presentó ante el sacerdote, amén, y le dio a su hijo. Amén. Allá, hermanos, Samuel estaba siendo instruido por los sacerdotes y dice que ministraba, aleluya, a Jehová. Sí. Entonces Dios desde su niñez, hermano, le iba hablando. Amén. Y aún en su niñez Dios comenzó a tratar con Samuel, Sí. hermano, cuando en cierta ocasión Samuel estaba para dormirse, Sí. amén, y escucha que alguien le hablaba, Samuel, Samuel. Sí. Lo hizo por 3 veces, Samuel no entendía. Elí, hermano, le dijo que si lo volvían a llamar, que le dijera, heme aquí. Sí. Amén, a la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios, porque Samuel no conocía que era Dios que le estaba hablando. Amén. Pero vemos que Dios, hermanos, a Samuel, desde su niñez, ya estaba tratando con él. Sí. Para que fuera su profeta, Amén. para que fuera juez de Israel, Amén. para que fuera sacerdote, aleluya. Y también pudiera escribir, aleluya. Samuel escribió primera y segunda de Samuel. Sí. Amén. Hermanos, ahí se describe el reinado de cómo llegó Saúl a ser rey. Sí. Se describe cómo llegó David a ser rey. Sí. Amén. Entonces Dios preparó a Samuel para Amén. para que escribiera esos libros. Sí. Sí. No es, repito, que Dios al azar, Sí. a la suerte escogió a este y este. Amén. Sí. No, sino que eran hombres preparados. Amén. Hombres que habían sufrido, hombres, hermanos, que toda su vida habían sido dirigidos por Dios. Amén. Amén. Entonces el concepto del dictado mecánico es erróneo. Sí. Dios no manipuló a ningún hombre. Sí. No forzó a ningún hombre. Oiga esto. Sí. La palabra no es por voluntad humana. Sí. Amén. Claro, no es que los hombres quisieron, digamos, en ellos mismos el escribir, que ellos mismos tuvieron la inspiración, Sí. sino que fueron dirigidos por la mano de Dios. Amén. Amén. Dios hizo pasar a todos los autores de las Escrituras por diferentes experiencias, Sí. preparándolos de tal manera que pudiera usarlos para presentar la verdad exactamente como Él quería. Sí. De este modo, preservando cuidadosamente la integridad de los escritores como personas mediante las obras especiales de la inspiración y la guía del Espíritu Santo. Sí. Amén.
Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Ahora, hermanos, es el dictado mecánico. Entendemos ese concepto. Sí. Dios, hermanos, no manipuló a nadie, no controló a nadie, pero sí preparó a los hombres a los cuales Él había elegido. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, otro concepto de esta inspiración es la inspiración dinámica. Este punto de vista considera que la Biblia no puede revelar a Dios, porque es un ser que no puede ser conocido o comprendido, sino que solamente revela su obra. Esto quiere decir, hermanos, hay un punto de vista que dice que Dios, hermanos, no se puede revelar a través de la Escritura, porque siendo un ser supremo, Dios todopoderoso, dice que una mente humana no lo puede comprender, no puede ser dirigido por este Dios tan supremo para que escriba la palabra. Amén. Pero esto, hermanos, constituye la esencia de muchos sistemas modernistas que ahora vemos hoy en día y liberalistas que niegan lo sobrenatural de la Biblia. En la Biblia, hermanos, hay muchas cosas que si uno la lee, por leerla nada más así, ¿verdad? Si uno la lee humanamente, se puede confundir. Porque la misma palabra, hermanos, nos dice que el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales. Y la palabra, hermanos, si bien es cierto, son palabras que podemos entender, pero discernir, hermanos, solo la puede discernir aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Discernir, hermanos, es entender, comprender. Cuando leemos la palabra, hay muchas cosas, tal vez, no sé si a usted le ha pasado, que la ha leído una vez y no la ha entendido. Y tal vez en otro día vuelve a leerla y aún no la entiende. A mí me ha pasado en veces que cosas que yo he leído, voy en el carro y voy meditando sobrenaturalmente ahí Dios como que envió un pensamiento y logro entender lo que decía ese versículo. Amén. Ese es, hermanos, discernimiento, entender lo que está escrito en la palabra. Porque la Biblia, hermanos, no solamente es para leerla como un libro de escuela, sino que es, hermanos, para comprenderla. Y una vez la comprendamos, ponerla por obra. Amén. Porque ahí está la bendición. Pero hermanos, la inspiración dinámica, hay hombres que dicen, hermanos, que niegan todo lo sobrenatural de las Escrituras. Esto se presta a la idea que la Biblia es básicamente un libro cualquiera. Amén. Que es un libro de historias, es un libro de costumbres, folclore, ¿verdad? Hermanos, historias del antepasado. Pero que sí, ellos comprenden que sí, hermanos, aleluya, habla y enseña de cómo vivir correctamente. Así que la inspiración dinámica es aquella que dice, sí, la Biblia es un libro cualquiera, las historias de la Biblia pues son historias nada más, pero sí, hermanos, los consejos morales que tiene la Biblia sí los toman en cuenta. Porque, hermanos, si todo el mundo hiciera, hermanos, cumpliera la ley o hiciera lo que Jesús dijo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, si nosotros cumpliéramos esas dos cositas, hermanos, el mundo fuera diferente. Amén. Nosotros fuéramos diferentes. Amén. Si solo, hermanos, hiciéramos esas dos cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros, amén, fuera el mundo muy diferente. Entonces, hay hombres, personas, que sí reconocen el valor moral que tiene la Biblia, los consejos, los 10 mandamientos. Hermanos, entienden que sí, bueno, robar no es bueno, matar no es bueno. Amén. Todo, hermanos, los consejos que Jesús dio, lo tienen, hermanos, como consejos morales para la vida, que uno sí los puede aplicar. Pero, hermanos, donde se detiene es, digamos, cuando, y el ejemplo lo tengo escrito aquí, cuando, hermanos, habla sobre el diluvio. Ahí ya se detienen y dicen que no es posible, que es una historia. Amén. Porque, hermanos, para entender el diluvio lo tiene que entender por fe uno primeramente. Amén. Porque es algo, hermanos, sobrenatural lo que sucedió. Cuando el diluvio vino, hermanos, dice la palabra de Dios que no llovía en esos tiempos. Y nadie había visto una nube de lluvia, ni nadie había visto caer agua del cielo.
Y Dios, hermanos, le habla a Noé que construye el arca. Un arca, hermanos, para que tuviera todos los animales, una pareja. ¿Cómo puede entenderse eso, humanamente hablando? ¿Cómo es que el león tal vez no se comió a la cebra que iba también ahí en esa manada? Amén. Porque ahí, hermanos, iban fieras, carnívoras. Ajá, sí. Iban ahí todos. Y iban solo animales que comían solo plantas. Amén. Ahí iba la vaca, ahí iba el camello. Pero ¿cómo es que no se comían estos animales? Amén. Exacto. Ahí es, hermanos, donde entra lo sobrenatural de Dios. Que Dios controló esas criaturas en ese momento. Amén. Para que todos pudieran estar juntos en un arca. Aleluya. Entonces, esto, hermanos, solo se debe comprender. El diluvio, hermanos, lo tenemos que comprender espiritualmente, entendiendo el poder que Dios tiene. Amén. Tal vez, hermano, también está la historia sobrenatural de, hermanos, cuando Dios abrió el Mar Rojo. Dígame usted, ¿cómo se entiende eso humanamente? Hermanos, yo he visto varios documentales y estudios de hombres que dicen, hermanos, que por el área donde pasó el pueblo, era un área que no era muy profunda. Y que vino un viento toda la noche recio, y como esa agua no era muy profunda, entonces es que pudieron pasar. He visto muchos documentales científicos que tratando de explicar humanamente lo que describe la Biblia. Amén. Lo que describe la Biblia. Ahora, nosotros por fe y entendiendo el poder de Dios sabemos que Dios, es posible para Dios hacer estas cosas. Amén. Es posible para Dios. Amén. Entonces, hermanos, todas estas cosas, el hombre, hermanos, que tiene esta idea de cómo fue la inspiración, que niegan lo sobrenatural, niegan, hermanos, que un pez se tragó a Jonás, niegan, hermanos, que los muros de Jericó se cayeron así como la nada. Amén. Entonces, hermanos, están quitando el poder de Dios de la Biblia, pero sí están siguiendo los consejos que dice la Biblia. Entonces, ese, hermano, es una idea errónea. Amén. La inspiración. Porque la Escritura, siguiendo la otra página, la Escritura, hermanos, toda ella habla y nos presenta a un Dios con poder y con gloria. Amén. Y todos estos relatos, todas estas historias que vemos sobrenaturales en la Biblia, hermanos, ese relato del Mar Rojo, ese relato del diluvio, ese relato de Jonás, hermanos, de Jericó, cómo cayeron las paredes de Jericó, todo eso, la palabra nos dice que fue dejada para nuestra enseñanza. Amén. Espero que esté correcto esta cita. Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Sí? Lo tengo. ¿Sí? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esperanza, gloria a Dios. El apóstol Pablo a los romanos le escribe, hermanos, diciendo estas palabras. Porque las cosas que se escribieron, ¿cuándo? Antes, aleluya, antes. Ahí está hablando de todo, hermanos, las obras que Dios ha hecho. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? Para que a fin, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Amén. O no lo consuela, hermanos, saber que tenemos un Dios tan poderoso de esta manera. Amén. Son promesas, hermanos. Lo que se escribió es para nuestro beneficio. Para que creamos que sí, el Dios que servimos es poderoso. Amén. Y que Él cumple sus promesas. Gloria sea a Dios. Así que, hermanos, esta idea de cómo funcionó la inspiración es muy errónea. Ahora vamos a ver, hermanos, la manera en cómo surgió esa inspiración. Y el nombre, hermanos, que el hombre le ha dado es la inspiración verbal. Ahora, estos términos que les estoy dando, tal vez no están en la Biblia. El nombre, inspiración verbal, dictado mecánico, son nombres que el hombre solamente le ha puesto a las ideas. ¿Amén? Entonces, la inspiración verbal. La inspiración verbal es aquella que confirma todo lo escrito es indiscutiblemente palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 2 concuerda con esto.
Amén. Romanos capítulo 3, versículo 2. Si alguien el hermano Calderón lo tiene listo. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Amén. Ahí, hermanos, Pablo está hablando sobre los judíos, Sí. que se les fue confiada, y Pablo dice las palabras de Dios. Sí. Amén. Pablo, hermanos, está tratando el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Amén. No dice palabra de Moisés, Sí. no dice palabra de Jeremías. Amén. Amén. No dice palabra de Samuel, Amén. sino palabra de Dios. Amén. Amén. Sí, amén. De igual modo lo hace Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Si alguien me lo puede buscar, Manomel. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, Sí. no endurezcáis vuestros corazones, Amén. como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y Amén. dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino. Amén. Ahí, hermanos, el escritor de los Hebreos está citando el Salmo número 95, del versículo 7 al 11. Esa es la escritura que él está citando. Y al principio del versículo, lea solo el principio del versículo, hermano Melvin, lo que dice. Así como dice, Por lo cual. por lo Por cual, lo sí. cual, dice el Espíritu Santo, Amén. si oyeres hoy su voz. Sí, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Amén. No está diciendo como dice David en el Salmo 95, no. Como dice el Espíritu Santo. Amén. En los Salmos. Oiga esto, el escritor de los Hebreos entendía, hermanos, que los Salmos no lo escribió un hombre, sino que fue el Espíritu Santo. Por eso dice, como dice el Espíritu Santo. No como si éste tuviera un autor humano, sino introduciendo la cita con las palabras, como dice el Espíritu Santo. Jesús también, hermanos, aceptó la plena inspiración del Antiguo Testamento, Sí. cuando dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. Eso está en Juan 10:35 y Mateo 5:18. Vamos a seguir, hermanos, porque ya nos queda poco tiempo y hay todavía bastante material. Amén. Amén. Entonces, Sí. y no es de extrañarse que en el Antiguo Testamento aparezcan varias veces las frases, así dice Jehová, o también así ha dicho Jehová. Sí. Cuando los profetas profetizaban no decía, así digo yo. Amén. No decían eso los profetas. Decían, así dice Jehová. Sí. Amén. Sí. Amén. Y nosotros podemos ver esa frase, hermanos, en todos los profetas. El Antiguo Testamento está lleno, hermanos, de esas profecías. Cada vez que un profeta iba a profetizar, decía, así dice Jehová. Así dice. Así dice Dios. Sí. Así dice. No decían ellos mismos. Así dice Jehová. Amén. Amén. Dando a entender, hermanos, que la palabra que ellos traían no era de sí mismo. Sí. Amén. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, sucedió lo similar. Porque hasta este momento, hermanos, hemos estado viendo cosas del Antiguo Testamento, de que fue escritura. Pero, hermanos, sucedió algo, digamos, cuando Jesús murió en la cruz y fundó su iglesia, tenía, hermanos, un grupo de apóstoles de 12 hombres, que a ellos, hermanos, les encomendó junto con los otros discípulos que esparcieran, aleluya, sus enseñanzas. Sí. Amén. Amén. Pero, hermanos, no todos creían. Amén. Aún, hermanos, la mayoría de los judíos de hoy en día todavía no creen en Jesús como Hijo de Dios. Sí, tal vez, hermanos, le reconocen como un profeta, Sí. pero no como Hijo de Dios. Amén. 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 Sí. Entonces, hermanos, ¿cómo es, digamos, que los escritos de Pedro son también tomados como inspiración de Dios? Amén. ¿Cómo es que lo que escribió Pablo, lo que escribió Santiago, Sí. amén, lo que escribió Lucas en Hechos, cómo es que todo eso después de los evangelios, cómo es, hermanos, que después del Antiguo Testamento el Espíritu Santo siguió obrando en estos hombres y los inspiró? Sí. Amén. 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 Gloria a Dios. Cuando Jesús, hermanos, iba en las aldeas, iba enseñando muchas cosas, gloria sea a Dios. Sí. Y siempre, hermanos, repetía sus enseñanzas cuando iba de un lugar a otro. Sí.
y dejó con su conjunto de enseñanzas y les prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo les iba a recordar lo que Él les había dicho. Amén. Y este conjunto de enseñanzas que Jesús daba, Sí. hermano, fue transmitido a la iglesia, a nosotros, y de ese entonces, aleluya, por los apóstoles. Sí. Amén. Sí. Y si alguien me puede buscar Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de Amén. los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en la oración. Amén. Dice que perseveraban, hermanos, ahí está hablando de los primeros creyentes. Sí. Ese es el contexto. Sí. Está hablando, hermano, de cómo perseveraban los primeros creyentes en la doctrina de los apóstoles. Sí. Amén. Las doctrinas que Jesús les había dejado. Amén. Amén. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. Y también, hermanos, aquí el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo dirigió a los escritores de los evangelios, Sí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en la selección del material que sería beneficioso para aquellos a quienes escribían. Por ejemplo, Lucas nos dice que escribió, Sí. y si vemos el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 3, Amén. dice, después de haber investigado con diligencia Sí. todas las cosas de su origen. Sí. Amén. Ahí está hablando, hermanos, Lucas, Sí. que cuando él escribió el Evangelio, amén, que lleva su nombre, dice que después, hermanos, de haber Sí. investigado diligentemente sobre todas las cosas que habían sucedido, ahí Lucas, hermanos, estaba investigando desde el nacimiento de Jesús. Era necesario, hermanos, que hubiera un récord, en otras palabras, Sí. que hubiera una descripción de cómo Jesús nació Amén. para nosotros. Sí. Para nosotros, el Espíritu Santo vio necesario esto, Sí. que se dejase escrito como el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. Sí. Amén. Entonces Lucas dice que investigó todas estas cosas Sí. antes de escribirlo. Ahora, el Espíritu Santo dirigió a Lucas, Amén. igual que dirigió a Mateo, Sí. igual que dirigió a Marcos, Amén. amén, igual que dirigió a Juan, Sí. para que escribieran, hermanos, lo que ellos escribieron. Amén. Gloria a Dios. Así que durante la era apostólica Sí. continuó el proceso de revelación, Sí. revelación divina e inspiración divina. Amén. Para las generaciones venideras era necesaria una constancia de su nacimiento virginal, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. Todo ello descrito en los evangelios. Asimismo, era necesario el relato de la institución de la iglesia con patrones normativos para toda la era de la iglesia, a nosotros, explicado en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, hermanos, se encuentra cómo se fundó la iglesia, toda la historia de la iglesia. Ahí se encuentra el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Amén. Ahí vemos, hermanos, las normas que ellos siguieron para organizar y ordenar la iglesia. Sí. Sí. También la explicación del significado de la vida, la muerte y resurrección de Jesús con ayuda práctica para las iglesias, consignado en las epístolas. Ahí están las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, Juan, y un vislumbre de la consumación de los tiempos, hermanos, visto en el libro de Apocalipsis. Ahora, aquí, hermanos, quiero hacer una explicación, una aclaración, porque hoy en día, hermanos, dice lo que yo escribí, dice, hermanos, que la revelación continuó, hermanos, cuando Jesús ascendió a los cielos. Sí. La revelación de la palabra, el Espíritu Santo, hermanos, seguía inspirando a los apóstoles para que escribieran. Sí. Pero, hermanos, en Apocalipsis, aleluya, se le da una orden a Juan que sellara ese libro. Amén. Que en otras palabras, que hasta ahí llegaba la revelación. Amén. Porque hoy en día, hermanos, hay muchos Gloria a Dios. hermanos ahí atrás, jóvenes. Sí. Hermanos, hoy en día hay muchas personas que dicen, a los apóstoles de hoy en día, dicen, hermanos, que han tenido nuevas revelaciones. Amén.
Y eso es erróneamente, eso no es posible bíblicamente, porque la revelación de la Escritura ya cesó. Amén. Ya no se puede agregar otro libro. Ya digamos, el Espíritu Santo ya terminó la obra, las Sagradas Escrituras. Ya no hay más revelación de Sagradas Escrituras. Terminó, hermanos, hasta Apocalipsis. Por eso Pablo dice, hermanos, a la iglesia, si alguien viene con otra doctrina, otra enseñanza, si aún alguno de nosotros, otro apóstol, llega con otra doctrina, si aún un ángel llegara con otra enseñanza, que no sea la que ya está, sea anatema. Amén. Imagínense, Pablo entendía que lo que él había escrito ya no lo podía regresar. Ya no podía decir él, me equivoqué en esto, en esta revelación, esta es la verdadera. No se podía hacer. Porque ya, hermanos, el Espíritu Santo ya le había hablado. Amén. Y él dice, si aún uno de nosotros, si aún otro apóstol, digamos Pedro, aleluya, iba con otra revelación, que sea anatema. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, estaba guardando y preservando, hermanos, la doctrina que había dado por medio de los apóstoles. Así que hoy en día usted, si mira videos, hay muchos videos, hermanos, en YouTube, muchos predicadores que dicen, vengo con una nueva revelación. Eso, hermano, es muy peligroso. Ya no hay nuevas revelaciones. Ya lo que está escrito, eso es lo que está. Amén. Gloria a Dios. Y les quiero dejar eso en claro, hermanos, porque verdad ahora uno con la facilidad que uno tiene, el joven tal vez por querer aprender, hermanos, por curiosidad, sí, amén, curiosidad, uno mira, hermanos, escucha mensajes de hombres con nuevas revelaciones. Por eso es que han salido, hermanos, todas estas sectas hoy en día, amén, que dice la palabra, bueno, escuchando espíritus, dice, amén, engañosos, amén, y eso es lo que es, hermanos, son espíritus engañosos que están engañando a estos hombres, porque revelación de palabra de Dios ya cesó. Amén, ya no hay más. Ya un pastor, un predicador ya no puede decir, Dios me ha revelado un nuevo libro. Amén, pregúntalo. Yo quiero saber qué es anatema. Anatema. Es bueno para que lo buscaran, para que lo aprendieran. Sí, esa palabra tiene un trasfondo bien, sí, Profundo. bien Pues lo fuerte, escuchamos bien yo, ¿sabes, profundo. muchachos? Sí, es bueno. Amén. Pero de una manera simple, la tiene ella. Gloria sea a Dios. ¿Puedo ayudar ahí? Sí, hermano. Ok. La palabra anatema tiene un trasfondo más que todo de algo erróneo, y no solamente eso, sino que implica maldición. Maldición. En otras palabras, la persona que habla o que trae una revelación diferente, le acarrearía a esta persona tener maldición por parte de nuestro Dios por estar enseñando un evangelio diferente al que ya ha sido escrito y predicado. Sí. El hermano Cadrón tiene una cita que explica también al respecto. ¿La puede leer, hermano? Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, ¿qué dijo, hermano? Que sea, amén, que sea acarrea maldición. Acarrea maldición, sí. Como que dice Pablo, que sea maldito, ¿verdad? Sea maldito. Sea maldito. Que habló otra cosa, Sí. que no es Cristo el Salvador. Sí. Amén. Sí. Y por eso, hermano, es que han salido, digamos, nuevos Cristos, ¿verdad? Que se han autodenominado apóstoles también, que recibieron revelación, que ahora ellos son apóstoles. Sí. Amén. Y por eso ellos se dicen ser apóstoles. Sí. Esas son, hermanos, las corrientes que se están moviendo hoy en día. Sí. Y no solamente los jóvenes, sino que todos debemos estar, hermanos, sabidos, amén, de los peligros que ahora hay. Sí. Amén. Debemos de ser cuidadosos, hermanos, en lo que escuchamos, los mensajes que escuchamos, Sí. a quienes escuchamos. Amén.
Porque esto es, hermano, dígame usted, si usted va por la calle y viene una persona común y corriente y le da un plato de comida, ¿lo agarraría usted para comerse? Amén, no. No, hermano, uno no sabe que tiene esa comida. Tiene que ser alguien que la conozca. Y hay muchas personas que están desconocidas, ¿no? Agarrar comida, ¿verdad? Hay otros que vamos a platicar, sí. Ahora, hermano. Entonces van a tener dos pizzas y café. Gloria a Dios. Vamos a dar tiempo, hermano. Gloria a Dios. Se está grabando, hermano. Tenemos silencio. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ahora tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros nos alimentamos, nuestra alma, nuestro espíritu. Amén, gloria sea a Dios. Así que, hermanos, pues en la iglesia, aunque sea un hermano sencillo, pero sabe que ese hermano ha estudiado, lo conoce su vida, conoce su testimonio y sabe que le puede recibir el consejo que le está dando. Pero de una persona que no conozca, amén, que solo lo mira por la pantalla, no sabe su testimonio, no sabe su pasado, hermanos, no sabe, ¿verdad? No sabe nada de la persona. Amén. Es de tener mucho cuidado, hermanos. Amén, gloria sea a Dios. Así que, y también, hermanos, los apóstoles reconocían la realidad de un nuevo pacto o testamento. Cuando decimos, hermanos, el antiguo pacto, es el pacto que Dios hizo con Israel, el pacto de la ley. Amén. Cuando, hermanos, Dios le dio la ley a Moisés, entró en un pacto con el pueblo de Israel. Pero toda esa ley, hermanos, cuando vino Jesucristo, se cumplió toda la ley. Y Jesús, hermanos, cuando estaba con sus discípulos, dice la palabra de Dios que alzó vino y cortó pan y dijo: esta es mi sangre, esta es la sangre del nuevo pacto, por la cual por muchos es derramado. Amén. Ahí está dando entrada, hermanos, a un nuevo pacto. Amén. Sí, hermanos, en otras palabras, estaba mejorando el pacto antiguo y Jesús estaba ahora siendo mediador de un nuevo pacto, mucho mejor. Gloria sea a Dios. Entonces, en ese nuevo pacto, hermanos, en ese nuevo pacto, segunda de Pedro, capítulo 3, 15, 16, dice Pedro: y tener entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Notes, hermanos, Pedro es el que dijo esto. Está hablando, hermanos, de que Pablo está recibiendo revelación también de la misma manera. Está recibiendo también revelación, dice Pedro. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Está Pedro dando a entender que Pablo también está recibiendo revelación, está recibiendo inspiración. Y dice, hermano, como también las otras escrituras. Está refiriéndose a los escritos de Pablo, hermanos, como si fuesen la escritura. Igual, el mismo nivel, hermanos, que la escritura del Antiguo Testamento. Amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, la Biblia entre ellos mismos se concuerda. Amén. De que la revelación que estaban recibiendo los apóstoles del Nuevo Testamento también era escritura. También era palabra de Dios. Amén. Y también Pablo, hermanos, declara que lo que enseñaba no era de sí mismo, sino de Jesús. Amén. Él siempre decía, hermanos, digamos, si buscamos, veamos 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Si alguien lo tiene, hermano David lo tiene. Escuchemos todos, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Amén. Escuchen eso. Porque yo recibí ¿de quién? Del Señor. Amén. Él mismo está diciendo, lo que yo escribo no es de mi propia voluntad. Así igual que los profetas dijeron, dice Jehová, así también Pablo está diciendo lo que he recibido del Señor. Siga leyendo, hermano David. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amén. Entonces, lo que él está diciendo, hermanos, fíjense que Pablo
no estaba en ese momento que estaban los 12 apóstoles. Amén. Ahí no estaba Pablo. Pablo ni se había convertido todavía. Sí. Pero él está diciendo, hermanos, lo que estaba sucediendo ahí en ese lugar. Amén. Él sabía lo que había sucedido, pero porque se le había sido revelado. Y por inspiración Pablo lo estaba escribiendo. Amén. Por ejemplo, hermanos, en Lucas también tenemos el relato de cuando, hermanos, el ángel Gabriel se le presenta a Zacarías y le da la profecía, hermanos, de que iban a ser su hijo Juan. Amén. Zacarías, hermanos, era un sacerdote y ya estaba viejo. Su esposa Elizabeth también ya estaba vieja. Amén. Y vemos ese relato, hermanos, de cómo Gabriel le da esa maldición que no iba a poder hablar hasta que el niño naciese. Y cómo, hermano, Zacarías, después que nace su niño y le ponen el nombre, dice que la lengua se le suelta y comienza a profetizar. Amén. Pero, hermanos, Lucas no estaba ahí. Gloria a Dios, amén. Lucas no había visto nada de eso. No estuvo presente. Amén, no estuvo presente. Amén. Lucas ni conocía, hermano, Jesús ni había nacido. Porque en ese entonces, hermanos, Elizabeth siendo prima de María, Elizabeth, hermanos, salió encinta primero que María. Amén. Así que Lucas, hermanos, tal vez había nacido y era un niño. Pero, hermanos, el Espíritu Santo le revela a este hombre lo que había sucedido. Y por inspiración divina es que Lucas ahora puede escribir lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Amén. Y, hermanos, vemos cómo la Biblia en muchos casos, la mayoría de veces, hermanos, vemos esas descripciones así, que muchas veces el que lo escribe no estaba presente en el lugar, pero sí el Espíritu Santo se lo revelaba y por inspiración ellos escribían. Amén. Así es, hermanos, como sucedía la revelación. Ahora, veamos el tiempo, cómo estamos, son las 3:15 ya. 3:3, tenemos todavía. Tenemos unos 20 minutos todavía. Así que, hermanos, así es la inspiración verbal. Gloria sea a Dios. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo esta inspiración? ¿Cómo es que Dios hablaba al corazón del hombre? Veamos, hermanos, lo que enseña la Biblia. La Biblia enfatiza la inspiración real de las Escrituras. En ciertos casos, hermanos, Dios habló con voz audible a los hombres. Amén. En otros casos les dio la revelación en sueños y visiones. Amén. Muchas veces les habló a sus mentes y sus corazones, de tal manera que supieron que era Dios quien les hablaba. Y en ciertas ocasiones por medio de sus ángeles. Amén. Así que si damos la vuelta a la página número 3, hay ciertas maneras, hermanos, en que Dios se revelaba a los hombres. Cuando, en primer lugar, por medio de voz audible. Amén. Veamos el ejemplo, hermanos, del apóstol Juan. El apóstol Juan, cuando ya estaba anciano, el último de los apóstoles, ya todos habían muerto, estaba exiliado en la isla de Patmos por predicar el evangelio. Amén. Y él escribe, hermanos, y cuando recibe la orden de escribir las cartas a las 7 iglesias, si vemos, hermanos, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, vamos a buscarlo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tienes? ¿Sí? Lo lee el hermano Calderón, Apocalipsis 1, 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, el 11, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Gloria a Dios. a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Y nos leen el 1:19. Escribe las cosas que has visto. Amén. Y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Ahí, hermano, Dios le está hablando en voz audible. Amén. El personaje, hermano, que Juan está viendo, dice que se dio vuelta para escuchar la voz
que hablaba con él. Y vuelto, dice, vi 7 candeleros. Sí. Amén. Y en el centro dice, hermanos, que vio a un ser. Sí, Amén. Resplandeciente. Sí. Y ese ser, que era Jesús, que se le presentó, comenzó a hablar con él. Y es el relato que nuestro hermano, el versículo de nuestro hermano Calderón nos estaba leyendo. Sí. Pero le da la orden Dios mismo, hermano, con voz audible, de que escribiera lo que iba a ver de ahí en adelante. Amén. Gloria a Dios. Amén. Le da, hermanos, el relato con voz audible. Ahora, cuando, hermanos, Juan estaba viendo todo lo que estaba viendo, amén. Amén. No es, hermanos, que él ahí tenía papel y tinta para estar escribiendo exactamente, sino que, hermanos, por medio de visiones, amén, estaba viendo las cosas Gloria a y Dios. por medio de la inspiración él las estaba escribiendo. Amén. La otra, hermanos, por sueños y visiones. Sí. Mientras Daniel servía en la corte de Belsasar, rey de Babilonia, Dios le dio profecía por medio de sueños sobre las 4 bestias. Amén. Ver, si alguien me busca, Daniel capítulo 7, versículo 1, el hermano David. Amén. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Sí. Y vi visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relato lo principal del asunto. Amén. Sí, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice, hermanos, que Daniel, amén, tuvo visiones, tuvo sueños. Sí. Gloria a Dios. Y que después de tenerlas, dice que relató lo más sobresaliente de esos, ¿verdad? De esos sueños. La revelación a Daniel le vino por medio de sueños. Dios le habló por medio de un sueño. Amén. Amén. Es otra manera, hermanos, en la que Dios hablaba a sus hombres, Sí. a sus profetas. Sí. Gloria sea a Dios. Y la visión que le daba, hermano, era la visión sobre las 4 bestias. Ahora, esa profecía es muy profunda, Sí. amén, bien grande. Aleluya, que ahí pues se tuviera que estudiar separadamente. Sí, sí. Pero solo, hermanos, se las traigo para dejarles saber a ustedes Sí. en la manera en que Daniel la recibió, por medio de esas visiones. Sí, Amén. gloria a Dios. Por medio de las visiones. Amén. También, hermanos, Dios hablaba a la mente y al corazón del profeta. Sí. Por ejemplo, Jeremías capítulo 20, versículo 9, si alguien me lo busca. Jeremías capítulo 20, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Manuel. Hermano Melvin, léanos Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente Amén. metido en mis huesos. Amén. Traté de sufrirlo y no pude. Sí. Amén. Ahí Jeremías, hermanos, está explicando, cuando Jeremías profetizaba, nadie lo quería escuchar ya. Sí. Nadie le recibía el mensaje. Sí. Y Jeremías, hermanos, bueno, en su humanidad se debilitó. Sí. ¿Verdad? Como cualquiera de nosotros, imagínese, usted está dando consejo tras consejo tras consejo y nadie le está poniendo atención. Sí. Eso era lo que le pasaba a Jeremías. Y más que todo, hermanos, sí, hermanos, cuando Jeremías profetizaba, sus mismos parientes, hermanos, lo trataban, hermanos malos, lo trataban de matar. Sí. No era recibido Jeremías con la palabra que él traía. Amén. Amén. Entonces él dice, no me acordaré más, ya no voy a profetizar, ya no voy a hablar. Sí. Pero dice que en ese momento Sí. la palabra se volvió en su corazón como un fuego ardiente. Amén. Esa palabra que él tenía que hablar, hermano, Sí. Dios se la estaba dando a su corazón. Gloria a Y la Dios. sentía, hermano, físicamente como un fuego, dice, en mi hueso. Sí. Sí. Amén. Que no, Jeremías no lo podía controlar. No podía. Amén. Así que Dios, hermano, hablaba y revelaba también al corazón del profeta. Sí. Al corazón y a la mente de los hombres Dios también Sí. habla. Sí, Amén. En otra manera, hermanos, es por medio de sus ángeles. Muchas veces Dios, hermanos, el mensaje lo envió a través de ángeles. Sí. Gloria sea a Dios. Vemos, hermanos, Lucas capítulo 1, versículo 19. Amén. Este es el relato, hermanos, de cuando Gabriel se le presentó a Zacarías. Sí. Amén. Si lo podemos leer, Lucas 1:19. El hermano Andy lo tiene. Ok, perfecto. Viendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios. Amén. Yo he sido enviado a hablarte y darte Sí. las buenas nuevas. Amén. Amén. Dios. Dice, yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. Y he sido, ¿qué? Enviado. Sí. Amén.
Dios, hermanos, envió a Gabriel, al ángel Gabriel, para que le fuese a dar el mensaje a Zacarías. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. También, hermanos, Dios utilizó a Gabriel para que le fuera, hermanos, a dar la respuesta a Daniel cuando él estaba, hermanos, en 21 días de ayuno. Sí. Amén. Dios envió a Gabriel para que le fuera a dar ese mensaje. Dios envió también, hermanos, a Gabriel para que le fuera a dar el mensaje a María de lo que iba, hermanos, Dios a hacer con ella. Dios envió a su ángel, hermanos, para que le diera, aleluya, este mensaje. Así que la palabra, hermanos, no solamente Dios le enviaba, digamos, por profecía, por sueño, le enviaba por muchas maneras. Amén. La inspiración divina de las Escrituras, hermanos, vino por muchos medios. Dios usó a hombres pescadores, usó a reyes, amén, usó, hermanos, a médicos, amén, usó a profesionales, a hombres ricos, a hombres pobres, de todo, hermano, de todos los niveles sociales. Es verdad, hermanos, Dios iba usando a diferentes hombres para que escribieran su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y vemos, hermanos, la obra, aleluya, divina, de cómo ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. Amén. Así que, hermanos, la otra clase va a ser, vamos a responder, hermanos, la pregunta de cómo es que nosotros ahora tenemos esta Biblia. Amén. Porque en los tiempos, hermanos, de la iglesia primitiva no tenían esto. Amén, no tenían esto. Hermanos, en el tiempo aún que Juan, hermanos, escribió el Apocalipsis, aún no estaba esta Biblia todavía. Amén. Vamos a ver en la siguiente clase, hermanos, de cómo fue que se eligieron estos 66 libros. Vamos a ver también en la siguiente clase, hermanos, cómo fue que se tradujo la Biblia. Amén. Porque, hermanos, la Biblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito mayormente en dos idiomas. Fue escrito, hermanos, en el hebreo y en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito, hermanos, en griego. Son idiomas que nosotros ni conocemos. Amén, que ni sabemos nada de esos idiomas. Entonces, ¿cómo es que se vino a traducir al español? ¿Cómo se tradujo al inglés? Hermanos, ¿cómo es que estos hombres que hicieron esas traducciones, amén, lo que tuvieron que pasar, amén? Vamos a hablar también de los libros. Por ejemplo, la Biblia católica tiene más libros que la Biblia que tenemos. Y vamos a explicar del por qué no los usamos. Amén. ¿Por qué, hermanos, no son tomados en el canón, en la Biblia que nosotros tenemos? Y también vamos a hablar de las nuevas versiones que están saliendo. Vamos a hablar de otras versiones, de otras religiones, hermanos, que han quitado literalmente versículos de la Biblia. Gloria a Dios, hermano. Roberto tenía alguna pregunta, ¿no? Entonces, vamos a ver todas estas cosas. En la siguiente clase, hermano, mayormente va a ser como historia. Va a ser mayormente historia, histórico, sí. Entonces, aunque, hermanos, me disculpa, se me escapaba. Esa era la otra clase que tenía, pero la he pospuesto para la siguiente. En el siguiente domingo es que vamos a ver, hermanos, las pruebas de la inspiración. Amén. Pruebas de la inspiración de la Biblia. Porque la Biblia, hermano, tiene sus pruebas. Amén. Exacto, el contenido. ¿Cómo es que estamos seguros nosotros de que verdaderamente es inspiración de Dios? Y la Biblia, hermanos, da pruebas al respecto. Amén. Así que esa va a ser el siguiente domingo. Y el otro domingo va a ser lo que les dije, hermano, la historia de la Biblia y cómo nos llegó a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que terminamos a las 3:28, 3:30. Tenemos, sí, buen tiempo todavía. Así que, bueno, hermano, yo hasta aquí llego. Voy a dejar a mi hermano Calderón, ¿verdad? Para que prosiga con la reconexión. Así que, hermanos, hasta aquí. Dios les pueda bendecir y los esperamos ver el siguiente domingo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermano. Que Dios les bendiga, hermano.